Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Es un privilegio participar en la 11ª Jornada Regionales de Gastroenterología Pediátrica en el honor al doctor Alonso Adrianza. La verdad, para mí fue un gusto y un privilegio compartir con él en los días que me invitó a su hermoso Maracaibo, porque ha sido una persona maravillosa, una persona que ha dejado huella para cada uno de nosotros y en honor a él vamos a tratar de hacer lo mejor posible para dar esta charla acerca de trastornos funcionales digestivos en la infancia. Esto prácticamente nosotros podemos decirte que los trastornos digestivos de la infancia viene siendo un desafío y vamos a hablar acerca de lo que va a ser nuestra programa general de la conferencia. Vamos a tener una visión general de lo que viene siendo los trastornos de la infancia y finalmente vamos a entrar a especificar. Aunque es muy grande, es muy amplio hablar acerca de los trastornos digestivos de la infancia, hemos seleccionado algunos temas que son los que más utilizamos el día a día en la consulta. Y obviamente son las que van a ser de mucho más práctico dentro de nuestro consultorio. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que los trastornos digestivos de la infancia prácticamente viene siendo un desafío, ya que el paciente puede ir de médico en médico, de consultorio en consultorio, porque no se ha dado el diagnóstico definitivo, no se ha podido curar el paciente, que básicamente es lo que está buscando. Y esto se debe a que prácticamente no hay alteraciones estructurales que pueda operarse, no hay alteraciones bioquímicas que se puedan notar. No hay un examen específico que uno diga es una radiografía, es una ecografía, el apéndice está crecida, hay que sacarla. No, no hay un examen específico dentro de los trastornos digestivos funcionales. Y por lo tanto, nosotros utilizamos los síntomas y en un niño sacar los síntomas es a veces un poquito difícil, es un poquito empírico. También estos síntomas son crónicos, llevan mucho tiempo y al llevar mucho tiempo a veces son interrecurrentes, aparecen 3 o 4 veces en el año. Por ejemplo, el síndrome de vómito cíclico, que prácticamente, como su nombre lo dice, aparece 3 o 4 veces durante el año eventos de vómito y que no se sabe qué hacer y se le hacen todos los exámenes. Sin embargo, la característica principal de los trastornos digestivos funcionales es de que afecta la calidad de vida tanto del niño como de la familia. Y esto viene siendo un desafío para nosotros, porque lo que podemos decir es de que, ¿qué sucede cuando uno tiene una enfermedad y los médicos no la pueden diagnosticar? Se viene siendo prácticamente para un adivino, que hagan esto y que hagan esto, y entonces va a diferentes médicos y a diferentes tratamientos tratando de llegar al diagnóstico. Entonces, para nosotros es un verdadero desafío y vamos a abrir aquí la puerta de lo que viene siendo los trastornos digestivos funcionales. Y en vista de que fue un desafío, en 1990 se reúnen un grupo de gastroenterólogos de adultos y solamente empiezan a manejar la parte de sintomatología de adultos y crean los criterios Roma. En el 99 ya incluyen a los pediatras y donde algunos síntomas como los vómitos, el estreñimiento, la diarrea, empiezan a tenerse en cuenta y en el 2006 ya empiezan a utilizar los modelos psicosociales, la parte social y la parte biológica. Entonces empiezan a integrar otras áreas dentro del estudio y empiezan a separar los niños menores de 5 años y los niños entre los 5 y los 18 años de vida. Posteriormente, ya cuando se integran todos los 3 factores, el factor psicológico, el factor biológico y el factor social, entonces ya se llama un modelo biopsicosocial y este es el que se da como el último criterio Roma que actualmente nosotros, que fue finalizado en el 2016 después de 10 años de arduo trabajo, donde se conjuntaron 120 médicos especialistas en el área, en cada una de sus áreas, para tratar de discutir y tratar de ver todo lo que es. Y aquí les presento el producto final, que es el Roma 4, las enfermedades gastrointestinales funcionales, donde ya habla de una amplia gama de patologías que podemos ver. Y en pediatría, aunque es un capítulo muy pequeño, está hablando de trastornos funcionales en la infancia y en la adolescencia. Nosotros sabemos de que las causas de todos estos trastornos funcionales son disturbios en la motilidad.
alteración en los complejos motores migratorios, aumento en la motilidad del complejo motor migratorio, aumento de la motilina, que son las hormonas que aumentan la motilidad, o disminución de la motilidad, que nos estamos hablando de un proceso de diarrea o un proceso de estreñimiento, aumento en la hipersensibilidad, donde el umbral del dolor es muy bajo y entonces los neurotransmisores pasan la información, como la serotonina, GABA, la dopamina, que están pasando la información, la acetilcolina entre neurona y neurona para dar una sensibilidad mucho mayor. Y aquí ya son patologías de que causa dolor, el cólico, el lactante, el dolor abdominal funcional, alteración de la mucosa, el sistema inmune, y a eso se le junta la alteración de la microbiota intestinal. Y cuando hay una disbiosis o una alteración de la microbiota intestinal, donde los patógenos oportunistas incrementan y producen una alteración en la inmunidad innata, donde la inmunidad innata caracterizada por la presencia de IgA secretora, caracterizada por las células M, caracterizada por las placas de Peyer, donde aumentan las interleucinas proinflamatorias y se crea una serie de procesos en los cuales va a tener una alteración de esta inmunidad, alteración de la mucosa y como resultado procesos inflamatorios. A eso podemos hablar de intestino irritable. Y finalmente, la interrelación que hay entre el eje cerebro-intestinal, donde los metabolitos que se están produciendo, el ácido graso de cadena corta que se produce, ácido butírico, propiónico y acético que se produce en el intestino, pueden estar afectando o favoreciendo el cerebro, o la disminución del ácido butírico puede tener esos metabolitos, esas rutas metabólicas están produciendo alteraciones en el cerebro. Sabemos nosotros que el 95% de la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, es producida por el intestino, y uno de los precursores es el triptófano, y ese triptófano depende de la síntesis de los bifidobacterias infantes. O sea, hablamos de microbiota, hablamos de producción de aminoácidos esenciales y finalmente hablamos de neurotransmisores de la felicidad. Por lo tanto, ese eje cerebro-intestinal es básico e importante dentro de las alteraciones funcionales digestivas relacionadas con la disbiosis intestinal. Sin embargo, los criterios también tienen su otra cara, la otra cara de la moneda. Los criterios tienen limitaciones cuando se utilizan los criterios en la práctica clínica. Cuando lo queremos aterrizar ya para hacer nuestro diagnóstico, a veces son un poquito tediosos, tienen mucha información, tienen muchos parámetros en los cuales podríamos ser flexibles. ¿Por qué? Porque se pueden excluir a pacientes que no llenen todos los criterios que podrían ser tratados similarmente. O sea, muchos de los pacientes que no tienen todos los criterios que caen dentro de los trastornos digestivos, los vamos a sacar y obviamente pierden la oportunidad de ser tratados en el grupo de los pacientes. Entonces, podemos observar que aquí hay puntos interesantes: la regurgitación, el cólico, la disquesia y la constipación intestinal, es la que vamos a tratar de analizar en la primera parte. En este estudio de 104 pacientes podemos observar de que prácticamente podemos ver de que el trastorno digestivo funcional que se halló más frecuentemente es la regurgitación en el lactante, y en segundo lugar la regurgitación y la disquesia intestinal. Entonces, y si nosotros nos vamos por tiempo de aparición, podemos ver de que las regurgitaciones aparecen prácticamente desde el nacimiento, lo mismo que la disquesia y lo mismo que el estreñimiento. Ocasionalmente la diarrea funcional, pero prácticamente el que más se aparece durante los 60 primeros meses de vida es el estreñimiento. En segundo lugar aparece las regurgitaciones en forma importante, y los síndromes de vómitos cíclicos entre 3 a 60 meses. Entonces, con esto es una orientación muy importante. ¿Qué es lo que está debutando cada uno de ellos? Ahora, vamos a hablar un poquito de la regurgitación. Y la regurgitación es muy fácil de hacer el diagnóstico. Es cuando sale el contenido gástrico por la comisura labial en poca cantidad, que el paciente lo puede presentar varias veces por día, durante varias veces por semana, que el paciente no tiene náuseas, no tiene
sandífer, no tiene síntomas característicos de reflujo, obviamente está creciendo bien, no hay falla de medro, y lo que podemos observar en este paciente que aquí podemos estar regurgitando son tres defectos básicos. Uno, un esófago corto, en el cual hace de que se devuelva con facilidad si le está sobrealimentando la mamá. Si le está dando más de lo que le cabe en el estómago, ese esófago corto se está llenando también de leche y va a regurgitar. Dos, la gravedad. El paciente lo podemos ver que, como siempre está acostado, va a regurgitar con mayor facilidad a medida que crece. Obviamente el esófago va a crecer, él ya va a estar en bipedestación, ya va a regurgitar menos. Y tercero, el tamaño del esfínter esofágico inferior es muy pequeño, se va a relajar con facilidad. Obviamente el ángulo de His no se ve bien, o todo esto se habla de que es una acomodación deficiente del estómago, que con el tiempo el esfínter va a tener mayor fuerza, mayor tono, el ángulo de His se va a hacer con mayor facilidad y mucho de esta regurgitación va a llegar al fondo del estómago y no va a pasar directamente al esófago ni a las comisuras labiales presentando la regurgitación. Entonces nosotros podemos ver que la prevalencia va hasta el 67% en pacientes menores de 4 meses de edad. No necesitamos hacer ningún tipo de diagnóstico, de ningún tipo de exámenes, sino simplemente una buena interrogatorio, ver cómo vomita, ver si vomita y sin embargo, si el paciente está presentando sintomatología muy precoz, con vómitos biliares o con deshidratación, ahí sí está indicado realizar una radiografía de vías digestivas altas para descartar que no haya alteración en el esófago, que no haya un reflujo gastroesofágico grado 1, 2, 3, 4 o 5, que no haya estenosis, que no haya atresias. Hay que ver también una ecografía para descartar hipertrofia congénita de píloro en este grupo de pacientes. Pero son pacientes muy específicos que normalmente uno podemos ver que con el tiempo la resolución llega prácticamente al 90% al año de vida y lo único que nosotros tenemos que dar es seguridad a los papás, explicarle que la regurgitación puede ser una sobrealimentación, que mucho de la leche se está quedando en el esófago, que la leche que sale no cortada es la que no tiene contacto con el estómago, por lo tanto está quedando en el esófago y lo que hay es que expresar la dieta, puede ser con cereal de arroz, puede ser con algarrobo, con las leches espesantes y dentro de lo que viene siendo la parte del interrogatorio es bien importante preguntar acerca si dentro de la familia hay atopia y podemos hacer pruebas con leches extensamente hidrolizadas en los cuales se ha visto un buen resultado utilizando por una prueba de 4 o 6 semanas leche extensamente hidrolizada y obviamente la regurgitación empieza a disminuir. Pero es muy importante tener en cuenta que mucha regurgitación puede ser por una sobrealimentación. Ahora que se utiliza la alimentación a libre demanda, le están dando de consumir cada vez que el niño bosteza, ellos piensan que tiene hambre, no hay un control de horario de 2 horas y media, 3, sino cada vez que el niño quiera le están dando de comer y lo están sobrealimentando. Entonces, por eso es muy importante este tipo de análisis. Esta es la historia natural de la regurgitación. Este es un estudio de 693 pacientes y como pueden ver que la regurgitación prácticamente llega en su pico máximo entre el tercero y el cuarto mes y viene una caída en picada y prácticamente al año hay muy pocos las personas que están, niños que están regurgitando y a los 19 meses pues prácticamente ya no tenemos pacientes con regurgitación. El otro punto importante es el cólico del lactante. El cólico del lactante pues, prácticamente viene siendo uno de los desafíos más importantes porque se caracteriza en que es un llanto constante, irritable, en el momento de la transición de la tarde a la noche. Los niños tienen un llanto y los papás tienen una preocupación muy alta. Nunca hay una causa aparente, no hay falla de mero, que esto es muy importante, no hay fiebre, no hay una sintomatología agregada que nosotros podamos decir que este paciente va a tener un problema severo. Y la regla de 3, que prácticamente el Wessel la pronosticó hace mucho tiempo, que es más de 3 horas al día durante 3 días a la semana durante más de 3 semanas. Esto es importante. Las causas de la etiología podemos decir que es multifactorial. Utilizamos PIM para hablar de los factores gastrointestinales, que quiere decir proteína de la leche de la vaca, intolerancias, que puede ser a la lactosa, a la lactulosa,
la inmadurez y la MM, la motilidad y la microbiota intestinal. Y los factores biológicos, pues la mala técnica alimenticia que puede estar dándole, la desregulación de la motilidad intestinal, la serotonina, el tabaquismo y el Helicobacter pylori, que podría ser un causante muy importante. También hay unos trabajos interesantes en Egipto donde habla acerca del Helicobacter pylori relacionado con los pacientes que tienen cólico del lactante. Entonces nosotros podemos decir que la etiología es completamente desconocida, es multifactorial y estos son los que tenemos que informarle a los padres. Es multifactorial y por eso debemos manejarlo. Entonces, respecto a la motilidad, hay un estudio muy interesante. Se toman 18 niños con cólico del lactante y los comparan con 20 niños sanos y se cuantifica la grelina y la motilina. Y se encontraron que en la motilina, en los lactantes con cólicos, tenían 94.6 picomoles, mayor que los controles que tenían 64.1 picomoles. Y quiere decir de que la motilina está aumentada en los pacientes con cólico. ¿Y qué es la motilina? Es un péptido que estimula la motilidad intestinal. Y la grelina, que tenían en los pacientes con cólicos 2.534 picogramos versus los controles 2.126 picogramos por ml, se observó que nuevamente está incrementado el cólico en los pacientes con cólico, la grelina. ¿Y qué es la grelina? Es una proteína sintetizada por el duodeno y el estómago que despierta la sensación del apetito. ¿Qué quiere decir? Que muchos de los pacientes con cólico, al tener estimulado la grelina, quieren comer más, están estimulados y aparte está aumentando la motilidad intestinal. Y estos son lo que puede estar causando muchas veces la causa de dolor. Este es otro trabajo interesante acerca de la disbiosis intestinal en niños recién nacidos, un universo de 36 recién nacidos entre 14 y 81 días de vida. Se cuantificó la calprotectina y se midió por secuenciación de la subunidad 16 de RNA ribosomal de la materia fecal de cada uno de los bebés y encontraron de que los bebés que tenían cólicos, que fueron 19, lloraron durante 314 minutos. Los que no tenían cólicos llegaron a llorar durante 103 minutos y observaron que la calprotectina era 2 veces más elevada en los bebés que tenían cólico y que la microbiota intestinal tenía una disbiosis tan importante que la Klebsiella era 8 veces más frecuente o más abundante y había una menor diversidad de microbiota intestinal y los lactobacilos estaban disminuidos. Entonces concluye de que prácticamente la microbiota intestinal de los niños con cólicos es una microbiota no diversa. Y para que una microbiota sea sana tiene que tener dos características, que tenga riqueza, o sea, muchas unidades formadoras de colonia de una cepa, de un género, de una especie, de una cepa, y una diversidad, o sea, muchas bacterias de un filus. Si tenemos del filo de los firmicutes, que haya una gran cantidad de firmicutes, si tenemos filo de bacteroidetes, que hay una gran cantidad del filo de los bacteroidetes, y así vamos a tener una diversidad tipo alfa, que es la que nos interesa. A mayor diversidad, más sana la microbiota intestinal. En los niños están observando que la microbiota es menos diversa y es una microbiota que podríamos considerarla como enferma. Entonces, los niveles de calprotectina habla de procesos inflamatorios y obviamente la infiltración de los neutrófilos con elevación del BCG y PCR. Aquí podemos ver en esta gráfica en el grupo de los pacientes que tuvieron cólicos, aquí lo pueden ver acá, y el grupo normal que no tuvieron cólico, y luego lo separan y observamos que los grupos que tenían cólicos, fíjense ustedes la calprotectina cómo están elevadas, mientras que el grupo que no tenía cólico, la calprotectina está prácticamente basal. Si fueron alimentados al seno materno, miren cómo está la calprotectina con leche de fórmula, cómo fueron alimentados, y si fueron leche más fórmula, aquí está la presentación. Y si fueron, obviamente, pacientes con cólicos, miren cómo se observa los pacientes con cólicos, la calprotectina elevada. Si combinaron la fórmula con el seno materno, podemos adquirir un pico alto, y si combinaron solamente leche de fórmula, obviamente la calprotectina está elevada. Y aquí podemos ver la disbiosis intestinal, obviamente
disminución de la verrucobacteria. Aquí están prácticamente todos los 5 filus: lactinobacterias, bacteroides, firmicutes, proteobacterias y verrucobacteria, microbia. Y estos son los 5 filus básicos. Y entre los filus, miren la diversidad, cómo ha caído las actinobacterias, cómo ha caído la verrucomicrobia y cómo ha caído los bacteroidetes, cómo caen, que se elevan un poquito los firmicutes y se elevan un poquito las proteobacterias. Entonces, podemos ver una disbiosis bastante importante en los pacientes con cólico. Ahora, la intervención ya no con probióticos y ya no con otro tipo de cosas, sino básicamente la intervención manual, la intervención de acercamiento de la madre, del padre, entre los pacientes con cólico. Este es un estudio muy interesante. Se tomaron 700 pacientes lactantes sanos, hicieron entrevistas entre los días 2, entre las semanas 2, 5, 10, 16, 24, 38 y 52 semanas. Se observaron patrones infantiles de llanto y cólico y observaron que sostener al bebé, nada más sostener en los brazos al bebé, hubo una mejoría del 87% en las primeras 16 semanas. Amamantar al bebé tuvo una mejoría del 82%. Mecerlo o caminarlo, ya estamos hablando de una mejoría del 67 al 63%. Si daba más seno materno o más tiempo en seno materno, obviamente menos cólico. Si daba menos tiempo en seno materno, obviamente más cólico. Concluyen de que es importante amamantar y sostener al bebé durante estos procesos del cólico infantil. Ahora, si lo relacionamos con la alergia a la proteína de la leche de la vaca, podemos decir de que la alergia a la proteína de la leche de la vaca se asocia con el reflujo, se lo asocia con el estreñimiento, pero aquí con el cólico del lactante estamos hablando de entre el 15 al 20% de los pacientes que tienen cólico le damos una leche extensamente hidrolizada y va a mejorar la sintomatología. Entonces, podemos decir nuevamente, igual que la regurgitación, el cólico del lactante se resuelve al 90% en forma espontánea. Hay que educar a los papás, hay que explicarles lo que puede estar pasando. Podemos utilizar una leche extensamente hidrolizada cuando hay atopia familiar, cuando sospechamos en procesos alérgicos. Podemos utilizar Lactobacillus reuteri de la cepa DSM 17938 solamente en pacientes que son amamantados al seno materno. Sirve. Si el paciente tiene cólico del lactante, pero no es amamantado al seno materno, dar Lactobacillus reuteri no sirve absolutamente para nada. Y algunos trabajos se hablan acerca de extractos vegetales como el hinojo. Sin embargo, hay que tener en cuenta muchas de las reacciones que podían tener respecto al impacto sobre el hígado que puede presentar. Este es un trabajo donde se revisan 6 estudios con 1.886 participantes, donde incluyeron reuteri, donde incluyeron Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei, Bifidobacterias lactis, y concluyen que no hay evidencia clara de que los probióticos sean efectivos como placebo para prevenir el cólico. Sin embargo, el llanto diario se redujo con probióticos. O sea, no previene, pero reduce el tiempo de llanto. Es útil en este grupo de pacientes. La tercera patología que nosotros podemos ver funcional digestiva en pequeños niños es la disquesia del lactante. Son las deposiciones blandas e infrecuentes, porque muchos colegas, muchos padres y muchas personas lo pueden identificar como si fuera un proceso de estreñimiento. Sin embargo, son pacientes que están pujando constantemente, la cara se coloca de color rojo y lo que prácticamente hay un espasmo en el ano. Ese espasmo en el ano concuerda con una alteración de la motilidad del colon, aumenta la motilidad del colon, viene la onda peristáltica y cuando llega al colon, el colon se cierra y prácticamente lo que hace el niño es pujar y pujar y pujar y entonces esto se crea en un proceso de ansiedad. No hay que requiere ninguna intervención. Se puede manejar muchas veces con la dieta, se puede manejar a veces con una manipulación en el abdomen, se puede manejar con algunos ejercicios y eso le puede estar ayudando. Entonces, nosotros a veces tenemos que el pensamiento que debemos curar rápidamente. Sin embargo, la curación no tiene la velocidad de nuestro pensamiento. Es por lo tanto una buena escuela para aprender la paciencia. Esto lo he estado aprendiendo
durante el transcurso del estudio de los conocimientos. Ahora hablemos acerca de los trastornos digestivos funcionales en mayores y en adolescentes, y de los cuales vamos a tomar 5 puntos: dispepsia, síndrome de intestino irritable, dolor abdominal funcional, estreñimiento funcional e incontinencia fecal no retentiva. Tenemos muchos, pero básicamente vamos a estar manejando esto. Estos son los síntomas que nosotros tenemos que tener en cuenta, en los cuales sí, verdaderamente no podemos pasarlos por alto: una diarrea nocturna, una fiebre, una detención en el crecimiento, pérdida de peso involuntaria, una enfermedad perianal, disfagia o dinofagia, son síntomas claves importantes para estarlos investigando. Entonces, dentro de la patología que nosotros podemos ver es la dispepsia funcional. Normalmente la dispepsia funcional se caracteriza por una plenitud postprandial, o sea, una sensación de llenura después de haber comido por un largo tiempo, una saciedad precoz, que con lo poquito que comemos nos sentimos llenos, y un dolor en el epigastrio. La dispepsia funcional se ha dividido en 2 subtipos: la relacionada con distrés postprandial, que es la que hemos estado hablando, sensación de llenura, saciedad precoz, hinchazón, distensión abdominal, náuseas y vómitos; y el síndrome de dolor epigástrico, que es el dolorcito en la boca del estómago, que puede estar alterando la normalidad del transitar durante el día. Esto se alivia con la ingestión de alimentos, puede aumentarse en periodos de ayuda, y muchos de ellos se puede utilizar la endoscopia. No necesariamente, pero sí es justificable para descartar alguna patología. Se deben investigar factores psicológicos, obviamente la dieta, de eliminar dentro de la dieta la cafeína, las especies, los alimentos grasosos que retardan el vaciamiento gástrico, aumenta la relajación del esfínter esofágico inferior, va a producir mucho gas. La cantidad de gas, entre más comidas más grasosas, más gas se produce dentro del intestino. Vamos a tener distensión abdominal. Y el manejo podría ser con inhibidores de bomba de protones prokinéticos y normokinéticos. El otro de los síntomas importantes es el síndrome de intestino irritable, que se caracteriza básicamente porque hay una sensación de llenura, de bloating, con alteración en la frecuencia defecatoria y la apariencia o las características de las heces. En los criterios de Roma 4 lo ha dividido en 4 subtítulos. El primero es el síndrome de intestino irritable con estreñimiento. El segundo es síndrome de intestino irritable con diarrea. El tercero es donde hablamos de síndrome de intestino irritable con diarrea y estreñimiento. Y por último, un síndrome de intestino irritable indefinido. Nosotros podemos decir que puede ser multifactorial las causas: disbiosis, parte psicológica, parte social, parte hereditaria, la utilización de antibióticos puede estar causando síndrome de intestino irritable, la parte de herencia de los padres. Sin embargo, lo que sí es constante es la presencia de calprotectina fecal positivo como uno de los marcadores de procesos inflamatorios, y la utilización de las pruebas de aliento con carga de lactulosa o fructosa para descartar síndrome de SIBO o sobrecrecimiento bacteriano. El tratamiento va a ser probióticos, puede ser bromuro de otilonio, el aceite de menta, que es bastante interesante, pero sin embargo este produce relajación del esfínter esofágico inferior por ser un aceite y va a producir más reflujo. Las dietas de FODMAPs, que es una dieta de exclusión caracterizada por la eliminación de disacáridos, monosacáridos y polioles, puede ser la leche, puede ser la manzana, la pera, los granos, los frijoles, las lentejas, prácticamente alguno de estos, pero este tipo de dietas se deben hacer en una forma transitoria, no por largo tiempo, porque obviamente va a crear una alteración dentro de la microbiota intestinal. Sabemos nosotros que después de 7 a 14 días de cambio en nuestra dieta, va a presentarse una disbiosis intestinal importante, por lo tanto no debemos postergarla por mucho tiempo. Y finalmente las terapias conductuales, como el hipnotismo, muchas veces de los pacientes pueden lograr mejoría en el síndrome del intestino irritable. El dolor abdominal funcional, especificado en el diagnóstico, se caracteriza por aquel dolor que se hace por descarte. Uno empieza a eliminar algunas de las patologías. Se caracteriza porque es un dolor episódico o continuo que no ocurre relacionado con eventos fisiológicos como comer, la parte de la menstruación. Son criterios insuficientes para clasificarlo dentro del síndrome de intestino irritable o la migraña abdominal.
Después de una evaluación médica apropiada, los síntomas no pueden atribuirse a otra condición. O sea, prácticamente tenemos que estar eliminando todas las patologías para llegar finalmente al dolor abdominal funcional. El estrés psicológico sí se asocia a la parte emocional. Recordemos de que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro, tiene más de 100 millones de neuronas y prácticamente es el sitio del cuerpo donde más neuronas hay después del cerebro y donde más comunicaciones nosotros tenemos, y la comunicación bidireccional cerebro con intestino es bien importante. Entonces todo ese estrés está relacionado con el estómago y puede ser un órgano blanco para la parte emocional. Y entre los beneficios aislados, pues obviamente utilizar antidepresivos, probióticos y terapias conductuales. El estreñimiento funcional lo conocemos nosotros, prácticamente lo estamos viendo como patología de todos los días. Hablamos de 2 o 3 deposiciones por semana y entonces encontramos un episodio de incontinencia fecal por semana probablemente. Hay posiciones retentivas, el niño se va al rincón de la sala, empieza a abrir las piernas, empieza a retener para no defecar porque sabe que si defeca presenta dolor. Obviamente hay una gran masa dentro de materia fecal, dentro del marco cólico o dentro del recto, y obviamente las deposiciones son grandes, a veces rasga el ano y puede producir sangrado. El diagnóstico obviamente está basado en pura clínica, nada más, no necesitamos hacer muchas cosas. Una radiografía de abdomen podemos confirmar si hay una impactación, un tránsito intestinal para descartar que no tenga una enfermedad de Hirschsprung, lo mismo que una manometría rectal, y obviamente la biopsia también sirve para, es la regla de oro para descartar la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, sin embargo, las alertas en los pacientes con estreñimiento funcional son muy importantes. Entre más temprano que dé síntomas, entre más demorado que aparezca el meconio, podemos hablar de que hay un estreñimiento severo o grave, que si tiene antecedentes en la familia de enfermedad de Hirschsprung, podemos estar pendientes de esto. Si el paciente presenta rectorragia en ausencia de fisura anal o en el paso de las heces, también tenemos, es importante estar echándole una miradita con una colonoscopia. Falla para crecer, severa distensión abdominal, la posición del ano, la distancia entre la vagina, el ano o en la parte de los testículos, el rapé, el ano, esas mediciones tenemos que hacerlas en todos los pacientes que estamos hablando con problema de estreñimiento funcional. Dentro de los tratamientos, obviamente tenemos que decirle a los padres de que esto es una enfermedad crónica, que no es una enfermedad que a corta duración vamos a tener mejoría. Hay que decirles que con el medicamento no va a crear dependencia, porque no crea dependencia ni física ni psicológica, sino que debemos dar el tratamiento que más bien vamos disminuyendo la dosis del medicamento a medida que va pasando el tiempo, que debemos desimpactar al paciente obviamente en forma rápida para que no se acumule mucha materia fecal. Si no es posible, podemos utilizar lactulosa, sales de magnesia, aceites minerales, laxantes. Hay que saber que los laxantes muchas veces van a producir una serie de taquifilaxia. Al producir una serie de taquifilaxia, algunos de los laxantes van a crear resistencia, entonces tenemos que ir rotando dentro de los laxantes. Los laxantes los utilizamos para que aumente la frecuencia defecatoria, y la fibra, que es importante, la utilizamos para ablandar el bolo fecal. Entonces, las dos frentes tenemos que trabajarlo, tanto el aumento de la frecuencia como la disminución de la consistencia, porque muchas veces manejamos solamente un laxante o manejamos solamente la fibra. Tenemos que ver cuál de los dos es útil para manejarlo o los dos deberíamos utilizarlo. La incontinencia fecal no retentiva es bien importante saberlo definir, es aquella defecación en el pantalón constantemente, cual estigmatiza al niño, como porque siempre huele a materia fecal. No hay evidencia de retención fecal después de la evaluación médica apropiada y prácticamente la terapia conductual es útil, y lo mismo que la estimulación del piso pélvico con terapias de biofeedback. Pero aquí es importante hacer la diferencia entre incontinencia fecal no retentiva y la incontinencia fecal por estreñimiento. Y esta se caracteriza porque las frecuencias defecatorias son normales, la no retentiva, a ausencia del dolor, a ausencia de masa palpable, hay estudios de marcadores de tránsito normal, mientras que la incontinencia fecal por estreñimiento funcional, obviamente hay la frecuencia, las deposiciones son
muy seguidas, el niño hace constantemente, está chorreando constantemente o está pintando los calzones frecuentemente, podría presentar dolor abdominal, se palpa los fecalitos dentro del marco cólico y obviamente si hacemos radiografías de tránsito intestinal con marcadores, vamos a observar que obviamente van a demorar más de 24 o 48 horas estos marcadores dentro del colon. Aquí tenemos un aparatico que se utiliza para terapias de estimulación de piso pélvico o terapias de biofeedback. Aquí está el tobillo, detrás del tobillo pasa el nervio tibial posterior. Este nervio tibial posterior es el que inerva el piso pélvico, hace que se levante el piso pélvico y sienta el deseo de defecar y aprenda a retener el paciente y le es muy útil para estreñimiento crónico, para incontinencia, igual que para continencia defecatoria. Como conclusión podemos decir que frecuentemente son benignas la mayoría de las patologías que hemos hablado y se resuelven espontáneamente. Generan mucha ansiedad dentro de la familia que conlleva la utilización por parte de la familia ir a otros médicos, a otras actividades terapéuticas, a veces que no son justificadas. El objetivo principal de nosotros es informar, tranquilizar, hacer los exámenes que ameritan hacer, no hacer de más. El enfoque terapéutico tiene que ser biopsicosocial, incluir la parte de su cuerpo, la parte de integración de la familia y la parte psicológica del pacientico, y vamos a tener en las tres esferas entonces mayor información para hacer un adecuado diagnóstico. Y finalmente es un verdadero reto dentro de nosotros como médicos este diagnóstico, este tratamiento de este manejo. Aquí les dejo la bibliografía de donde fue sacada la mayoría de los artículos de los trastornos funcionales del lactante, la prevalencia en la consulta, de Benningue y Nurko, donde están los desórdenes de Van der Plas y Rudolph, y también de Grims en la parte de reflujo gastroesofágico. Pues sinceramente yo quiero dar muchas gracias por su atención en esta tarde. Es un privilegio nuevamente ser invitado por el estado de Zulia para este magno evento de gastroenterología pediátrica y llevando en el corazón a nuestro querido colega. Espero que en el cielo nos esté mirando y esté contento del esfuerzo y de lo que estamos haciendo en su honor. Muchas gracias y quedo abierto para todas las preguntas que quieran realizar.